París, primavera del año 1863. En la avenida de los Campos Elíseos, frente al Palacio de la Industria, una multitud forma una fila que dobla la esquina y se pierde entre los árboles. Hombres con sombrero de copa, mujeres con miriñaque, periodistas, estudiantes de bellas artes, burgueses con palco en la ópera. Vienen a ver el Salón de los Rechazados. Vienen, en realidad, a reírse. Lo que ninguno de ellos sabe esa mañana, y nadie sabrá durante años, es que están a punto de entrar en la sala donde nace la pintura moderna. Esta es la historia del año en que la autoridad oficial del arte se rompió en 1000 pedazos. La historia de un emperador, de un cuadro escandaloso, de una mujer que mira al espectador como nunca antes lo había hecho una mujer pintada, y de un puñado de artistas obstinados que, a fuerza de ser despreciados, terminarían cambiando para siempre el rumbo de la historia del arte. Para entender lo que pasó aquella primavera, hay que entender el sistema que se hizo añicos. A mediados del siglo XIX, en Francia, el arte no se decidía en las galerías ni en las casas de los coleccionistas. Se decidía en una sola exposición anual, llamada simplemente el Salón. El Salón de París era el acontecimiento cultural más importante del país. Cada primavera, durante varias semanas, cientos de miles de personas pasaban por sus salas para admirar lo que la nación había producido en pintura y escultura. Pero el Salón no era una muestra abierta. Era un filtro. El filtro se llamaba la Academia de Bellas Artes. Una institución oficial, heredera del antiguo régimen, que controlaba todo lo que importaba en la vida de un pintor, la enseñanza en la Escuela de Bellas Artes, el Premio de Roma, las comisiones del Estado y, sobre todo, la entrada al Salón. Cada año, un jurado de académicos elegidos entre los pintores oficiales decidía qué obras se colgaban y cuáles no. Sus criterios eran estrictos, y su jerarquía, casi religiosa. En la cima de esa jerarquía estaba la pintura de historia, escenas mitológicas, batallas, episodios bíblicos. Debajo, el retrato de aparato. Más abajo, la escena de género, el paisaje, la naturaleza muerta. La técnica también estaba codificada, pincelada invisible, contornos limpios, superficie pulida, un acabado tan terso que la pintura parecía no haber sido pintada por nadie. La idea era simple. El arte debía elevar al espectador, mostrar la realidad mejorada, idealizada, depurada de cualquier asomo de vulgaridad. En 1863, el rey absoluto de ese sistema se llamaba Alexandre Cabanel. Aquel mismo año, Cabanel pintó el nacimiento de Venus, una diosa desnuda recostada sobre la espuma del mar, rodeada de querubines. Un cuerpo perfecto, sin un poro, sin una arruga. El emperador Napoleón III compró el cuadro por 20.000 francos, una fortuna. La crítica lo aclamó. La Academia lo recompensó con la Legión de Honor. Aquella Venus era todo lo que el Salón consideraba arte. Y todo lo que un puñado de pintores jóvenes empezaba a sentir, en silencio, demasiado estrecho. La primavera del 63 trajo una novedad inquietante. El jurado de la Academia, presidido aquel año por funcionarios del régimen imperial, había decidido endurecer aún más sus criterios. Cuando se hicieron públicas las cifras, la indignación recorrió los talleres de París como un reguero de pólvora. De más de 5.000 obras presentadas, más de la mitad fueron rechazadas. Aproximadamente 3.000 obras se devolvieron a sus autores con un sello violeta de descalificación. Para muchos pintores, aquello no era solo una humillación. Era una sentencia económica. Sin la luz del Salón, no había compradores. Sin compradores, no había estudio, no había modelos, no había vida posible. Algunos artistas amenazaron con destruir sus telas en la calle. Otros redactaron protestas. Las quejas llegaron a la prensa. Llegaron, sobre todo, a las Tullerías. El 22 de abril, según relatan los testigos, el emperador Napoleón III acudió en persona al Palacio de la Industria a inspeccionar las obras rechazadas. No era un gran amante de la pintura, pero era un hombre político. Tenía un instinto excepcional para saber cuándo una protesta podía convertirse en escándalo, y cuándo un escándalo podía convertirse en oposición. Lo que vio aquella tarde, según las crónicas,
No le pareció tan distinto de lo que estaba colgado en el salón oficial. 2 días más tarde, el 24 de abril, el periódico oficial del régimen, Le Moniteur, publicó una nota breve y sorprendente. Por orden expresa del emperador, las obras rechazadas se expondrían también, en otra zona del mismo Palacio de la Industria, para que el público pudiera juzgar por sí mismo. Los artistas que no quisieran someterse a esa exposición paralela podrían retirar sus telas. Los que aceptaran, lo harían en plena conciencia. Sin saberlo, Napoleón III acababa de fundar el Salón de los Rechazados. La paradoja era enorme. Un emperador autoritario, hijo de golpe de Estado, se convertía por un decreto en el patrón involuntario de los disidentes. Lo hizo, probablemente, por instinto político. Sospechaba que la Academia se había convertido en una corporación demasiado cerrada, demasiado segura de sí misma, y que dejarla sin contrapeso podía costar caro al régimen. Lo que no podía sospechar es que aquella firma despreocupada abriría una grieta en el muro que la propia Academia había levantado durante 200 años. La inauguración tuvo lugar el 15 de mayo de 1863. La sala estaba en el ala norte del Palacio de la Industria, separada del salón oficial por un pasillo. Para entrar había que atravesar la exposición principal, lo que tenía un efecto claro. El visitante veía primero a los héroes del régimen, los Cabanel, los Bouguereau, los Jérôme. Después atravesaba la línea invisible y entraba en el territorio de los marginados. En el catálogo se incluyeron aproximadamente 600 obras de cerca de 400 artistas. Algunos pintores, intimidados, retiraron sus envíos. La mayoría, no. El éxito fue inmediato y devastador. Más de 7.000 personas visitaron la sala el día de la apertura. Algunas crónicas hablan de hasta 4.000 personas diarias durante las primeras semanas, una cifra extraordinaria. Pero no acudían en peregrinación. Acudían a divertirse. Los testimonios de los críticos coinciden en algo escalofriante. La sala estaba llena de gente que se reía a carcajadas frente a los cuadros. Los visitantes señalaban con el dedo, hacían comentarios groseros en voz alta, soltaban bromas sobre las modelos, sobre la técnica, sobre los autores. Hubo crónicas que hablaron de gente que escupía al suelo frente a determinadas telas. Las señoras se cubrían la cara con el abanico. Los caballeros se daban codazos. Una sala entera, en el corazón de París, dedicada al deporte intelectual de humillar a los rechazados. Y en el centro de esa humillación, había un cuadro al que parecía dirigirse toda la rabia. El cuadro se llamaba originalmente, simplemente, El baño. Más tarde se conocería con el título por el que ha pasado a la historia, El almuerzo sobre la hierba. Su autor era un pintor parisino de 31 años, hijo de un alto magistrado, educado en los mejores colegios, perfectamente burgués, llamado Edouard Manet. Manet no era un revolucionario por temperamento. Quería triunfar en el salón. Vestía con elegancia, frecuentaba los bulevares, hablaba con sosiego. Aquel mismo año, en otoño, se casaría en secreto en los Países Bajos con Suzanne Leenhoff, una pianista holandesa con la que mantenía desde hacía años una relación discreta. Su vida pública parecía la de un dandy cómodo. Su pintura, en cambio, hizo estallar la sala. El cuadro mide más de 2 metros por casi 3. Es enorme, casi del tamaño de una pintura de historia. Pero lo que muestra no es una batalla, ni un mito, ni una escena bíblica. Muestra a 2 hombres jóvenes vestidos con traje contemporáneo, sentados en el suelo de un bosque, almorzando. Junto a ellos, en primer plano, hay una mujer completamente desnuda. Al fondo, otra mujer, en ropa interior, parece bañarse en un arroyo. Un pájaro cruza el aire. Un cesto vuelca su contenido. Las frutas resbalan por la hierba. Hasta aquí, podría parecer una escena bucólica. Lo que escandalizó a París fue otra cosa. En primer lugar, la mujer desnuda no es una diosa. No es una ninfa. No es una alegoría. Es una mujer real, con un cuerpo real, sentada con la naturalidad con la que cualquiera se sentaría a almorzar. Sabemos su nombre.
Se llamaba Victorine Meurent, tenía 18 años cuando posó para el cuadro. Era una modelo profesional pelirroja del bohemio barrio de Batignolles, y, lo que casi nadie sabía, era ella misma pintora. Décadas más tarde, ya mayor, expondría sus propios cuadros en el mismo salón oficial que tantas veces había rechazado a Manet. En segundo lugar, los dos hombres no son personajes mitológicos. Son retratos reconocibles del entorno del pintor. A la izquierda, su hermano Eugene Manet. A la derecha, su cuñado, el escultor holandés Ferdinand Lehenhoff. Llevan ropa de la calle. Conversan como si nada. La desnudez femenina, en lugar de elevarse al territorio de lo sagrado, se queda exactamente donde estaba en la realidad, incómoda, cotidiana, expuesta. Y entonces, lo decisivo. Victorine no mira a sus compañeros. No mira al pájaro, ni al cesto, ni al fondo. Mira al espectador. Lo mira directamente, con una serenidad que no pide permiso. Esa mirada es el verdadero escándalo del cuadro. Durante siglos, las Venus, las Dianas, las ninfas habían fingido ignorar al espectador. Su desnudez era un objeto que el ojo del visitante podía consumir desde el otro lado de un cristal invisible. La pintura academicista garantizaba esa coartada. Manet rompió el cristal. Su modelo no es una diosa que ignora al mundo. Es una contemporánea que sabe perfectamente quién la está mirando. Por eso París se rió tan fuerte. Una risa nerviosa, defensiva, casi furiosa. La crítica se ensañó. Algunos periódicos satíricos publicaron caricaturas burlándose del cuadro. Un panfleto célebre lo calificó de obscenidad sin ingenio. Théophile Thoré, que más tarde admiraría al pintor, escribió que el desnudo carecía de cualquier excusa. Otro crítico habló de una broma de mal gusto. El emperador, dicen, frunció el ceño y siguió andando. Lo que ningún crítico vio aquella primavera era que Manet había hecho algo más sutil que una provocación. La composición de su cuadro estaba calcada, con una precisión casi insolente, de un grabado del siglo XVI, El juicio de París, dibujado por Rafael Sanzio y grabado por Marcantonio Raimondi. La postura de los tres personajes principales era la misma. Manet había tomado el lenguaje sagrado del Renacimiento italiano y lo había vestido con ropa de boulevard. Era, en términos modernos, un acto de cita radical. Pero París, en 1863, no estaba preparado para entenderlo. A pocos pasos del cuadro de Manet colgaba otra obra extraña. Otro escándalo más callado, pero no menos profundo. Era un retrato vertical, casi de tamaño natural, de una mujer joven, de cabello rojizo y largo, vestida enteramente de blanco, de pie sobre una piel de lobo, sosteniendo un lirio. Detrás de ella, una cortina blanca. El cuadro se titulaba Sinfonía en Blanco número 1. Su autor era un pintor norteamericano afincado en Londres y en París, de origen privilegiado y temperamento mordaz, llamado James McNeill Whistler. La modelo se llamaba Johanna F. Fernand, era irlandesa, era pelirroja, y era la amante del pintor. Pero Whistler no había concebido el cuadro como un retrato. Lo había concebido como un estudio cromático. La idea era radical. Una pintura que no narrara nada. Que no contara una historia bíblica, ni mitológica, ni sentimental. Una pintura que fuera, simplemente, un acorde de blancos. Como una sinfonía musical, donde los temas son colores y no argumentos. Esta idea, que hoy nos parece evidente, era en 1863 una transgresión enorme. La pintura, según la doctrina académica, tenía que decir algo. Tenía que enseñar, conmover, instruir. Whistler estaba diciendo, en cambio, que la pintura podía ser autónoma. Que podía existir como una pieza de música existe, sin tener que contar el secreto de nadie. La crítica francesa no supo qué hacer con la obra. Algunos la vieron como una aparición fantasmal, una novia muerta, una alegoría espiritista. Otros se preguntaron qué demonios significaba. Charles Baudelaire, que recorría aquella sala con su elegancia melancólica de poeta, fue de los pocos que la entendió. Whistler haría de esa idea, el arte por el arte, su bandera personal.
Décadas más tarde, en un juicio famoso contra el crítico inglés John Ruskin, declararía que un cuadro no era una historia, sino un arreglo de formas y colores. La semilla de esa idea estaba ya en el Salón de los Rechazados de 1863. Manet y Whistler concentraron casi toda la atención. Pero entre las 600 obras rechazadas había nombres que un visitante de la época no podía sospechar. Estaba allí Camille Pissarro, con 3 paisajes. Pissarro era judío, nacido en las Antillas danesas, y trabajaba todavía bajo la influencia del paisajista Camille Corot. Sus telas pasaron desapercibidas. Casi nadie reparó en ellas. Estaba Paul Cézanne, con apenas 24 años, llegado a París desde Aix-en-Provence, en el sur de Francia. Cézanne expuso sin pena ni gloria. Su pintura era todavía oscura, brutal, llena de empastes pesados. La crítica no se molestó en mencionarlo. Estaba Henry Fantin Latour, refinado y melancólico. Estaba Johan Barthold Honking, el holandés que pintaba puertos del norte y que sería más tarde uno de los inspiradores directos de Claude Monet. Estaba el grabador Félix Braquemont. Estaba el paisajista Henri Arpignies. Si alguien hubiera tenido aquel 15 de mayo la lista de los autores rechazados y la lista de los premiados oficiales del salón regular, la primera habría parecido un cementerio de fracasados. Hoy, la primera lista es la genealogía del impresionismo. La segunda, en cambio, ha sido casi por completo olvidada. Cabanel, Gérôme, Bouguereau, Meissonier. Nombres que en su tiempo cobraban cifras astronómicas y que hoy duermen en las salas menos visitadas de los museos. Pocas veces el veredicto del tiempo ha sido tan brutal con un jurado. El Salón de los Rechazados no convirtió a Manet en una estrella. Lo convirtió en un blanco. Durante los meses siguientes, los periódicos satíricos lo dibujaron, lo parodiaron, lo ridiculizaron. Los compradores se alejaron. Los maestros académicos lo señalaron como ejemplo de lo que no había que hacer. En octubre de aquel mismo año, Manet viajó discretamente a los Países Bajos y se casó allí con Suzanne Lehenow. Volvió a París, siguió pintando. 2 años más tarde, en el Salón Oficial de 1865, presentó otro cuadro. Se llamaba Olimpia. Era, otra vez, un desnudo. Otra vez Victorine Meurent. Otra vez la misma mirada que no pedía permiso. Pero ahora la modelo no estaba en un bosque. Estaba en una cama, recibiendo flores que le traía una sirvienta. La crítica enloqueció. La obra fue colgada cada vez más alta, casi en el techo, para protegerla de los visitantes que amenazaban con golpearla con sus paraguas. Manet, abrumado, huyó a España, donde descubrió a Velázquez y a Goya, los 2 pintores que habrían de cambiarle la mirada para siempre. A su regreso, encontró un aliado inesperado. Un periodista joven, hijo de un ingeniero italiano, con vocación de novelista y con una capacidad rara de polemizar. Se llamaba Émile Zola. En el periódico L'Événement, en mayo de 1866, Zola publicó una serie de artículos que defendían a Manet con una vehemencia desconocida. Escribió que Manet ocuparía un día su lugar en el Louvre. Lo escribió cuando casi nadie se atrevía siquiera a comprar uno de sus cuadros. Aquellos artículos le costaron a Zola su puesto en el periódico. Pero abrieron una grieta. Una grieta por donde, poco a poco, se iría colando una idea nueva, que el papel del crítico no era proteger el canon, sino reconocer al artista verdadero antes de que el público supiera reconocerlo. Mientras tanto, Charles Baudelaire publicaba en el periódico Le Figaro, también en 1863, un ensayo decisivo, El pintor de la vida moderna. En él defendía la idea de que el verdadero artista de su tiempo era el que sabía captar lo efímero, lo contemporáneo, lo cotidiano. La moda, el boulevard, el café, el teatro, la mujer en su tocador. No los dioses griegos. La calle. El ensayo no hablaba directamente de Manet, pero parecía escrito para él. El Salón de los Rechazados se intentó repetir al año siguiente, en 1864. La Academia, esta vez, suavizó tanto sus criterios oficiales que apenas hubo material para una sala de rebeldes.
Hubo un nuevo intento en 1873, ya bajo la Tercera República. Otro en 1874. Pero nunca volvió a tener el impacto del primero. Para entonces, los pintores que habían sido humillados en 1863 habían entendido la lección. Si el sistema no los aceptaba, fundarían su propio sistema. El 15 de abril de 1874, en los talleres del fotógrafo Nadar, en el Boulevard de los Capuchinos, se inauguró una exposición independiente. La firmaba una sociedad cooperativa de pintores, escultores y grabadores. Entre ellos estaban Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Cézanne y Berthe Morisot. Uno de los cuadros expuestos se titulaba Impresión, Sol naciente. Era de Monet. Un crítico, irónico, los llamó por ese cuadro los impresionistas. El nombre quedó. La Revolución, también. Sin el Salón de los Rechazados de 1863, la primera exposición impresionista de 1874 probablemente no habría ocurrido nunca, o habría ocurrido de otra manera. Lo que se quebró aquella primavera fue la idea de que la verdad estética se decidía por decreto, en una sala oficial, por un jurado de funcionarios. Se quebró el monopolio. A partir de entonces, el arte sería otra cosa. Una conversación contradictoria, plural, ruidosa, donde los museos llegan siempre con varias décadas de retraso. Hoy, las salas del siglo XIX en los grandes museos del mundo están ordenadas con una lógica que en 1863 habría parecido imposible. Las grandes paredes muestran a Manet, a Whistler, a Pissarro. Cabanel y Bouguereau, cuando aparecen, lo hacen en un rincón discreto. La inversión es completa. Si esa inversión es justa, es una pregunta que cada espectador puede contestar por sí mismo cuando se planta delante de un cuadro. Lo único que aquel 15 de mayo de 1863 demostró sin discusión es que ningún jurado, ninguna academia, ninguna institución, puede decidir por adelantado lo que el tiempo va a recordar. La crítica del Salón se reía de Manet. La crítica del Salón también admiraba a Meissonier, cuyo nombre hoy apenas suena. El tiempo trabaja en silencio y revuelve los expedientes a su manera. Quizá eso sea lo único que un Salón de los Rechazados deja claro al cabo de más de un siglo y medio. Que las jerarquías estéticas son menos firmes de lo que parecen. Que los cuadros, al final, los juzga cada uno solo, delante de ellos. Y que la línea entre lo que merece quedarse y lo que merece olvidarse no la traza ningún jurado. Ni en 1863 ni hoy.